Vamos a empezar ya. Bueno, buenos días. De último voy a resolver el examen para que nos vayamos primero con la clase. Recordarán ustedes que estamos hablando del enlace iónico y el enlace covalente, ¿verdad? Recordemos que el enlace iónico o electrovalente es cuando hay transferencia de electrones. Unos átomos ganan electrones, los otros se los transfieren, pierden electrones, adquieren cargas, las cargas opuestas se atraen y forman cristales, ¿verdad? Que era lo que hemos visto, claro, ¿verdad? Así también hemos visto el enlace covalente cuando hay el compartimiento de electrones, ¿verdad? Y una de las formas de poderlo reconocer es cuando efectivamente la diferencia de electronegatividad es abajo del 1.7, ¿verdad? Si la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que se enlazan es abajo del 1.7, entonces estamos hablando de un enlace efectivamente covalente, ¿verdad? Y de 0.5, si la diferencia es de 0.5 a 1.7, abajo de 1.7, es covalente polar, y si es de 0 a 0.4, algunas literaturas lo ponen hasta 0.5, es un enlace covalente no polar, ¿verdad? Donde nosotros ya sabemos qué significa polar y apolar o no polar o puro, ¿verdad? El otro día estábamos viendo el cloruro de belidio y el cloruro de boro, y se recuerdan que yo les decía que en concepto, y que iba a averiguar el concepto del cloruro de berilio, es un enlace efectivamente, en concepto, si nosotros lo vemos, el berilio es un metal y el cloro es un no metal, ¿verdad? Entonces sería un iónico, pero cuando uno hace la cuenta, entonces se da cuenta que es un enlace covalente, ¿verdad? Por favor, sí, confirmo, es un enlace covalente. Lo mismo el boro. El boro, los enlaces que forma con el cloro, también son enlaces covalentes. Tanto el berilio como el boro son excepciones a la regla del octeto, porque si vemos el berilio, es una excepción a la regla del octeto, pero él llega a estabilizarse eléctricamente hablando, imitando configuración electrónica de gas noble del helio, ¿verdad? Y el boro es una excepción a la regla del octeto, inclusive es una excepción al helio, porque llega a tener en su última capa 6 electrones de valencia, ¿verdad? Más adelante vamos a ver las excepciones a la regla del octeto específicamente. El otro día veíamos que el enlace covalente puede ser simple, doble, triple o coordinado o donativo, ¿verdad? O dativo también, ¿verdad? Que puede llamársele de esta forma. Entonces, por ejemplo, el enlace simple se da cuando los átomos que forman el enlace comparten solamente un par de electrones, ¿verdad? Y cada átomo pone un electrón. Ajá. Veíamos el ejemplo del agua, veíamos el ejemplo del agua, vamos a ver, veíamos el ejemplo de, por ejemplo, el ácido clorhídrico también tiene esta clase de enlace simple, ¿verdad? Voy rápidamente haciéndolos aquí. El agua, que ya lo hemos dicho muchas veces, tiene un par de electrones sin compartir, hidrógenos, ¿verdad? El ácido clorhídrico, que va haciendo una cosa como esta, ¿verdad? Donde el cloro tiene, efectivamente el cloro tiene sus 7 electrones de valencia, comparte uno con el hidrógeno, forma un enlace y de esta forma el cloro llega a tener 8 electrones y el hidrógeno llega a tener su única capa llena, ¿verdad? Se llegan a estabilizar, ¿sí? Y el hidrógeno 2, que es así la molécula,
en donde obviamente pues el hidrógeno tiene un único, una única capa que es la que llena compartiendo un electrón con el otro hidrógeno, ¿verdad? Y esta clase de enlaces que se representan también de esta forma son enlaces simples, ¿verdad? Covalentes simples, ¿verdad? Este es polar. ¿Por qué es polar? Porque este tiene 3.5 y este tiene 2.1. La diferencia entre estos dos va siendo de 1.4. Entonces hay una diferencia de electronegatividad aquí de 1.4 en donde el oxígeno jala más el par de electrones hacia él que los hidrógenos pueden jalar hacia ellos. Entonces de esta forma vemos que la molécula de agua es bastante polar. Si nos damos cuenta también el ácido clorhídrico que va siendo el cloro tiene una electronegatividad de 3, mientras que 3.16, mientras que el hidrógeno va teniendo de 2.1. Entonces, la diferencia de electronegatividad entre el 3.16 menos 2.1 va siendo de 1, ¿verdad? Aproximadamente 1.06. Va siendo de efectivamente 1.06. Una molécula también polar, ¿verdad? En donde el cloro jala más el par de electrones hacia él que el hidrógeno. Entonces se dice que está parcialmente negativo para acá y parcialmente positivo para acá, así se le dice. Entonces, este forma un polo y es una molécula bastante polar. Diferente a esta otra de aquí abajo, porque esta otra de aquí abajo, esta sí es un enlace covalente solo con verla. Es el mismo menos el mismo, entonces solo con verla, el enlace covalente es apolar, no polar o puro, ¿verdad? Ninguno de los dos jala más el par de electrones, tienen la misma fuerza. Entonces, este es un enlace covalente simple apolar. Apolar, no polar, o también se le puede llamar puro, ¿verdad? También puro se le puede llamar a esto. Bueno, el otro día veíamos el enlace doble, ¿verdad? Usábamos de ejemplo el oxígeno y efectivamente el oxígeno está unido un oxígeno a otro oxígeno por medio de un enlace covalente doble. Y es un enlace covalente doble apolar, no polar o puro, porque bueno, el oxígeno con el otro oxígeno tiene la misma fuerza, ninguno jala más el par de electrones hacia él. Por lo tanto, vamos a ver pues que de esta forma ambos cumplen con tener 8 electrones en su última capa, pero es un enlace covalente doble apolar, ¿verdad? Y luego veíamos también el enlace triple con el nitrógeno. Efectivamente aquí lo vemos, ¿verdad? Cada nitrógeno pues llega a tener 5 electrones de valencia. Comparten no solamente un par, o sea, no solamente un par como en el oxígeno que se da cuando dos átomos que forman el enlace comparten dos pares de electrones y cada átomo pone 2 electrones, sino que en el caso del triple se da cuando los átomos que forman el enlace comparten 3 pares de electrones y cada átomo pone 3 electrones, como nosotros podemos ver aquí con el nitrógeno, ¿verdad? Entonces comparten 3 pares y de esa forma tanto un nitrógeno como el otro ahí estamos. Pero este es un enlace y solo con verlo, como es la misma molécula, es un enlace covalente
apolar, apolar, apolar triple, triple, ¿verdad? Ahí estamos. Y el otro día veíamos eh, el anhídrido sulfuroso, en donde obviamente pues el oxígeno eh, comparte, pero los comparte de esta forma, o sea, está el azufre, ¿verdad? Unido a los oxígenos, ¿sí? Pero tal vez para que esto sea y se logre ver bien, el azufre, eh, vamos a ver que tiene 6 electrones de valencia, efectivamente, eh, los tiene distribuidos de esta forma. Vamos a ver que el oxígeno, vamos a ver si sale. Está compartiendo un par de electrones con este azufre de sus 6 y los otros electrones los tiene sin compartir. En cambio, este otro, todos los tiene sin compartir, mientras que es el azufre quien pone los 2 electrones. Entonces aquí vimos el otro día cómo aquí forman un enlace covalente doble, que sí es apolar porque este tiene, ahorita lo vamos a ver, y este es un enlace covalente coordinado donativo, que es cuando un par de electrones es aportado solamente por uno de los átomos que lo enlazan, en este caso el azufre, y vemos entonces que de esta forma este oxígeno llega a cumplir con tener 8 electrones en su última capa, este otro también llega a tener 8 electrones en su última capa, y el azufre también llega a tener 8 electrones en su última capa, ¿verdad? Veíamos entonces a la molécula, vamos a cambiar de color, veíamos entonces a la molécula de azufre, vamos a ver a la molécula de azufre unida de esta forma a los oxígenos y con este 4 electrones sin compartir y este 6 electrones sin compartir. Así la molécula de anhídrido sulfuroso, en donde uno de los enlaces, a ver, uno de los enlaces es, este es un enlace covalente polar doble. ¿Por qué es doble? ¿Y por qué es polar? Porque este tiene 3.5 de electronegatividad y este tiene 2.5. Entonces la diferencia entre ellos es 1, es una molécula polar, el oxígeno jala más el par de electrones que hacia el azufre. Aquí, específicamente este es un enlace covalente, ¿verdad? Polar, un enlace covalente polar coordinado o donativo o dativo, también se le puede llamar dativo. Ajá, ahí estamos. Entonces, esos son los 3 tipos de enlace que hay, covalentes, ¿verdad? Nosotros acabamos de ver efectivamente que para representar a las moléculas usamos las estructuras de Lewis, ¿verdad? Usamos efectivamente las estructuras de Lewis, que es una representación de una molécula covalente. También pueden representar a un ion, no hemos representado a un ion, lo vamos a hacer ahorita más adelante, en el cual solo se indica los electrones de valencia. ¿Por qué nos interesa solamente los electrones de valencia o el último nivel del átomo? Porque con ese último nivel o con ese nivel de valencia, los electrones se enlazan con otros, los átomos se enlazan con otros electrones de otros átomos para llegar a formar
enlaces y llegar a formar moléculas de orden superior, ¿verdad? Siempre con la finalidad de entrar a la estabilidad eléctrica. Entonces, la representamos por medio de estructuras de Lewis, ¿verdad? Recordemos entonces, acabamos de ver que los guiones representan los enlaces covalentes y los puntos representan los electrones sin compartir, ¿verdad? Entonces, esas son las estructuras de Lewis. También lo pueden ver que se llama diagrama de punto. También pueden ver que aparte de estructura de Lewis, diagrama de punto le pueden llamar modelo de Lewis o representación de Lewis, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, es una representación gráfica que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que pueden existir, ¿verdad? Recordemos entonces que la regla del octeto, que la venimos mencionando mucho, establece que los átomos son más estables cuando consiguen 8 electrones en la capa de valencia, sean pares de electrones solitarios o compartidos mediante enlace covalente, ¿verdad? Considerando que cada enlace covalente simple aporta 2 electrones a cada átomo de la unión, ¿verdad? Esa es la regla del octeto y sabemos entonces que la regla del octeto pues la regla del octeto es para imitar configuraciones electrónicas de gases nobles y estabilizarse eléctricamente hablando. Aunque a una excepción a la regla del octeto son todos aquellos que cumplen con llegar a tener en su última capa o en su única capa, ¿verdad? Configuración electrónica del helio, ¿verdad? El día de hoy les quería contar cómo representar estructuras de Lewis mucho más complejas. Y para eso vamos a utilizar estos 8 pasos que ustedes miran ahí. Primero vamos a hallar el número total de electrones de valencia. Luego vamos a determinar el número de electrones de valencia que se requiere. Luego vamos a detectar el número de electrones de enlace que se necesita la molécula. Luego, en la número 4 vamos a ver el número de enlaces. En la número 5 ya vamos a hacer la representación de los símbolos y los enlaces. La número 6 vamos a colocar los enlaces y los electrones sin compartir. La número 7, el número de electrones sin compartir, ¿verdad? Y la número 8, la carga formal. O sea, así es como vamos a representar moléculas más grandes, ¿verdad? Para sacar la carga formal, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a colocar el número de grupo del átomo. Le vamos a restar el número de enlaces que él tiene. Vamos a restarle el número de enlaces más el número de electrones sin compartir y vamos a sacar la carga formal para cada uno de los átomos. En la hoja de trabajo les he dejado como 10 ejercicios de estos para que hagan la estructura de Lewis de moléculas ya más complejas. El día de hoy vamos a empezar con la estructura de Lewis del ácido nítrico. ¿Sí? Vámonos entonces con la estructura de Lewis del ácido nítrico. Vamos a ver. El ácido nítrico es esta la molécula. Vamos a ver. El ácido nítrico es HNO3. Esa es la estructura del ácido nítrico. Bueno, vamos a ir paso a paso sacando la estructura de Lewis del ácido nítrico y analizándolo por último. Vamos a ir con el paso número 1 para sacar los electrones de valencia que verdaderamente aportan cada uno de los átomos que conforman el ácido nítrico. Entonces, para eso vamos a poner aquí hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Sí? En el caso del nitrógeno, del hidrógeno, si ustedes se dan cuenta, está en la columna 1A, tiene un electrón de valencia. El nitrógeno está en la columna 5A, tiene o aporta 5 electrones, aporta efectivamente 5 electrones de valencia. Y el oxígeno está en la columna 6A.
La ventaja de esto es que estos son elementos representativos, están en columnas A. Esos son los elementos representativos en donde el número de columnas es igual a los electrones de valencia. Entonces, de ahí es más fácil sacar de que el hidrógeno 1, el nitrógeno 5 y el oxígeno 6, ¿verdad? En la molécula tenemos un hidrógeno, tenemos un nitrógeno, pero tenemos 3 oxígenos. Entonces, al final tenemos 1, tenemos 5, ¿verdad? Y tenemos 6 por 3, 18. En total, si ustedes se dan cuenta, los átomos de esta molécula proporcionan 24 electrones de valencia. A ver, si fuera un ion, más adelante lo vamos a ver, que si fuera un catión, que es un átomo que tiene carga positiva, que ha perdido electrones, entonces vamos a ver que se le suman los electrones. Se le restan los electrones. Y cuando es negativo, se le suman los electrones, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos en una molécula, un ion, ya sea un catión o un anión, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya sacamos el paso número 1. En el paso número 2, lo que vamos a hacer es hacer de cuenta que todos los átomos van a proporcionar 8 electrones de valencia, a excepción del hidrógeno. Y vamos a asumir que el hidrógeno solo aporta 2 electrones de valencia por ser una excepción a la regla del octeto. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un nitrógeno y tenemos 3 oxígenos. En total tenemos 4 átomos que aportan idealmente 8 electrones de valencia. Va. 4 átomos. 4 por 8, entonces en total serían 32 electrones de valencia, ¿verdad? Porque 4 átomos diferentes a hidrógeno, cada uno va a aportar 8 electrones de valencia, en total 32 electrones de valencia, idealmente aportan el nitrógeno y los 3 oxígenos. Ahora, el hidrógeno es una excepción a la regla del octeto. Idealmente va a proporcionar 2 electrones de valencia, ¿verdad? Tenemos un nitrógeno y entonces eso nos va a dar en total 2 electrones de valencia. Si nosotros sumamos los 32 más los 2, tenemos 34 electrones de valencia que deberían proporcionar los átomos de esta molécula. Vuelvo a repetir. El paso número 1 es los electrones de valencia que proporcionan los átomos de la molécula. Lo que realmente, pero en la número 2, lo que idealmente deberían proporcionar en la número 2. ¿Todos bien hasta ahí? Entonces ahí se multiplican, digamos, por el número de veces que aparece en la fórmula. Claro, así es. Ah, ya. Un hidrógeno, ¿verdad? Y cada hidrógeno, 2 electrones, 2 por 1, 2. Tenemos un nitrógeno, tenemos 3 oxígenos, en total tenemos 4 átomos diferentes a hidrógeno, pero que estos sí aportan 8 electrones de valencia, 4 por 8, 32. 32 más 2, 34 electrones de valencia. ¿Todos bien hasta ahí? Esos son electrones ideales. Sí, en el paso 2 son los electrones ideales. En el paso 1 son los que realmente. Ajá, así es. Sí. ¿Todos bien hasta aquí? Ingeniero, disculpe, el Ajá. 8 son los electrones ideales. Sí, sí, así es. Así es. Vuelvo a Gracias, repetir. ingeniero. Vuelvo a repetir. El paso número 1, vamos a hacer las cuentas de lo que realmente aportan en el paso 1.
Por eso pusimos, tenemos un hidrógeno, un nitrógeno y un oxígeno. ¿Cuánto aporta este? 1. Este 5. Este 6. Ah, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 1. Nitrógenos 1. Oxígenos 3. Ah, vaya, entonces tenemos en total 6 por 3, 18, 5 por 1, 5, 1 por 1, 1. En total 24 electrones proporcionan los átomos. Y aquí abajo lo que idealmente, como tenemos 4 átomos, es un nitrógeno y 3 oxígenos, 4 átomos diferentes a hidrógeno, cada uno de esos átomos idealmente deben proporcionar 8 electrones de valencia. 4 por 8, 32, perfecto. Y el hidrógeno idealmente, como sabemos que es una excepción a la regla del octeto, pero idealmente debería proporcionar 2, tenemos 1, 2 por 1, 2, 34 más 2, 32 más 2, 34 electrones de valencia. Deberían proporcionar, estos son los que deberían y estos los que los que proporcionan. Esto es lo que idealmente proporcionan los del paso número 2 y esto es lo que realmente proporciona. ¿Todos bien hasta ahí? Bueno. Sí, ingeniero. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en el paso número 3, dime. Perfecto. Todo bien, ¿verdad? Va. En el paso número 3, siempre venimos y restamos los electrones que idealmente deberían aportar cada uno de los átomos de la molécula, los que idealmente, siempre el paso 2 menos el paso 1. ¿Por qué? Porque el paso 2 siempre va a ser más grande que el paso 1, porque lo ideal es que sea 8 y que sea 2 para hidrógeno, 8 para los otros átomos, 2 para el hidrógeno. Entonces, este siempre va a ser mayor. En cambio, el paso 1 es lo que realmente proporciona. Entonces, si idealmente deberíamos tener 34 electrones, pero realmente tenemos 24 electrones, entonces en el paso número 3 vamos a sacar los electrones por compartir. ¿Cómo? Los vamos a sacar restándole a lo que idealmente debería tener la molécula en electrones, que son 34, y lo que realmente tiene, que son 24. Entonces, 34 menos 24, eso significa que nos da 10 electrones por compartir. O sea, debemos de compartir 10 porque si no, pues no llegamos a lo ideal, ¿verdad? Entonces debemos compartir 10. Va. Luego de sacar eso, en la número 4 vamos a sacar los enlaces. Los enlaces los vamos a sacar con ese número que nos da en la número 3, en la operación 3, los electrones por compartir y los vamos a traducir a enlaces. Nosotros sabemos que cada enlace siempre va a tener 2 electrones. Por lo tanto, lo vamos a dividir siempre dentro de 2 con la finalidad de llegar a saber cuántos enlaces tiene la molécula. ¿Sí? Entonces, tiene 10 electrones por compartir, dividido 2 para que nos dé el número de enlaces, y entonces nos da 5 enlaces. Ah, perfecto, o sea que ya tenemos los enlaces. Entonces, la número 5 va a ser de hacer la estructura de Lewis ya compleja de la molécula. Ya tenemos los primeros 5 pasos. Entonces, algo bien importante. El hidrógeno jamás va a ir en medio. Los hidrógenos siempre van a estar sometidos a llegar a tener a lo máximo un enlace. A lo máximo un enlace, ¿verdad? Los oxígenos tampoco se acostumbra a colocarlos en medio, porque tenemos 3 oxígenos. ¿Y por qué colocarlos en medio? Si los oxígenos de los 3 átomos que tenemos en la molécula que estamos haciendo el día de hoy, el oxígeno es el más electronegativo. Cuando estemos en la siguiente unidad, que yo esperaría que ya esta semana pasemos a la siguiente unidad, nos vamos a dar cuenta que los oxígenos son de los más electronegativos y de que en una fórmula química se colocan los átomos desde el elemento menos electronegativo
electronegativo hasta el más electronegativo. Entonces, el orden en que van los átomos en la molécula es también muy importante y nos dice ya quién es el más débil y quién es el más fuerte. Entonces, los oxígenos no se ponen en medio, ellos son de los que comparten o quitan electrones, pero no ceden electrones, ¿verdad? Entonces, generalmente se coloca como va en la molécula. El nitrógeno es el que va en medio, ¿sí? El nitrógeno es el que va en medio. Va. Luego de que el nitrógeno va en medio, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tenemos 3 oxígenos. Entonces, yo le voy a hacer, voy a venir y voy a colocar el nitrógeno unido hacia los 3 oxígenos. Ya vamos haciendo la molécula. Ya nos vamos dando cuenta que efectivamente usamos 3 enlaces. Nos hacen falta 2 porque son 5 enlaces en total. Pero ahora yo les quisiera hacer una pregunta. Y todos quiero que tengan la tabla periódica en la mano. Que todos tienen en la parte de atrás la electronegatividad de Pauling y saben qué tan fuerte o qué tan débil puede ser en ese sentido en los átomos. A ver, ¿quién es más electronegativo? ¿El oxígeno o el nitrógeno? El oxígeno. Oxígeno. ¿Sí? ¿Todos ya lo vieron? El oxígeno en la tabla periódica llega a tener una electronegatividad de 3.5. ¿Ya lo vieron en la tabla? De 3.5 la electronegatividad del oxígeno. Y la electronegatividad del nitrógeno es de 3.16 en algunas tablas, ¿verdad? 3.5 a 3.16, el más electronegativo es el oxígeno, el más fuerte es el oxígeno. Por lo tanto, si ustedes fueran hidrógeno, pónganse a pensar, si ustedes fueran hidrógeno, ¿con quién se irían? Con el que les brinda mayor estabilidad, los atrae más, o el que les brinda menor estabilidad y los atrae menos. ¿Con quién creen ustedes que sería el hidrógeno? ¿Con el oxígeno o con el nitrógeno? Con el oxígeno. Con el oxígeno, ¿sí? Con el oxígeno. Porque además de todo, el oxígeno lo jala más. Tiene una electronegatividad de 3.5, lo atrae más. En cambio, el nitrógeno lo atrae menos, aparte que si vemos el nitrógeno ya está comprometido. ¿No? Ya está comprometido con los otros oxígenos. Entonces podemos colocarlo en cualquiera de los oxígenos. Yo lo voy a colocar acá. Yo lo voy a colocar aquí. Vamos a ver. Yo lo voy a colocar aquí. Ahí está. Bueno, ya tenemos entonces 4 enlaces de los 5, ¿verdad? Entonces, cuando ya todos los átomos de la molécula están enlazados y tenemos enlaces sencillos, es ahí donde empezamos a poner y ya no hay con quién enlazarse. Entonces, y todavía tenemos enlaces, es ahí donde entonces usamos el siguiente enlace o si hubieran más, los siguientes enlaces para colocar enlaces dobles o triples. Pero ahora yo les pregunto, ¿dónde pondrían ese enlace doble o triple? Tienen que analizarlo. Jamás se lo podrían poner al hidrógeno. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir que los hidrógenos solo están, ellos solo pueden llegar a formar un enlace fijo, solamente uno, ni más ni menos que uno. ¿Sí? Ahora, el oxígeno sí puede llegar a formar más de un enlace fijo. Efectivamente, el oxígeno sí, y el nitrógeno también. Ajá. Pero si ustedes se dan cuenta, este oxígeno, ustedes van analizándolo, ¿verdad? Y este oxígeno, pues ya está comprometido acá y acá. O sea, no, entonces, por lo mismo, no le vamos a poner otro enlace a este. No, obviamente no, ya está comprometido 2 veces. Y no digamos el nitrógeno, que está comprometido 3 veces aquí, ¿verdad? Ajá, 3 veces acá. Entonces no se lo vamos a poner al nitrógeno o por lo menos al nitrógeno con este oxígeno. Pero si ustedes se dan cuenta, tanto este oxígeno como este otro, ¿sí?
solo está enlazado una vez con el nitrógeno, se lo pueden poner, aquí da lo mismo, porque al final esta molécula ustedes tienen que aprender a verla en tercera dimensión, por eso es que da lo mismo colocárselo o aquí arriba o colocárselo aquí abajo. Entonces, de esa forma, ustedes ya se dan cuenta que ya tienen los 5 enlaces fijos, ¿verdad? Que tiene esta molécula de ácido nítrico. Perfecto. Ese es el paso 5. Ahora nos vamos con el paso número 6. Que el paso número 6, si ustedes se dan cuenta, vamos a repetir. Ya hicimos el paso 1, 2, 3, 4, el 5, vamos por el 6 y vamos a colocar enlaces y electrones sin compartir. Electrones sin compartir. Para poder hacer esa cuenta de electrones sin compartir, es importante que tomen en cuenta, lo pueden hacer con una operación que vamos a hacer ahorita, que es la número 7, 6 y 7, pero lo pueden hacer de esta forma también. Voy a cambiar de color aquí para que lo vean. Entonces, al hidrógeno jamás, el hidrógeno jamás le pueden poner electrones sin compartir porque él está limitado solamente a un enlace de haber llenado su única capa y haber imitado configuración electrónica del él. Pero a todos los demás átomos, con todo y enlaces, ustedes tienen que ver que lleguen a tener 8 electrones en su última capa. Si ustedes se dan cuenta, este oxígeno llega a tener 2 aquí y 2 aquí. Pregunto, ¿cuántos electrones sin compartir debería tener este oxígeno? ¿Cuántos puntitos más debería tener? 14. ¿Por qué 14, mijo? 4. 4. 4, porque tiene 2 aquí y 2 aquí, ¿verdad? Tiene 4 electrones ya compartidos. Entonces, para llegar a tener 8, faltan 4. Ajá, entonces 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Si nos damos cuenta, este nitrógeno llega a tener 2, 4, 6 y 8. Este no le hace falta ninguno, entonces por lo tanto no lo ponemos. A este que tiene 2, 4, ¿cuántos electrones sin compartir le podría poner? A este. 4. 4. 4, exactamente, porque ya tiene 4 y para llegar a tener 8, le hacen falta 4 electrones sin compartir. Va, se los voy a poner de esta forma. Así se los voy a poner. Y este otro, ¿cuántos electrones sin compartir tiene? 6. 6, porque como ya tiene 2 aquí con el enlace, le hacen falta 6 para llegar a tener 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esa forma se dan cuenta que todos van cumpliendo con tener 8 electrones en su última capa. Ese es el paso 6. Ahora, en el paso 7 ya lo vamos a sacar con números. ¿Y cómo se hace eso? Pues resulta que la molécula realmente, que es el paso 1, realmente llega a tener 24 electrones. 24 electrones llega a tener los átomos o llegan a proporcionar los átomos de esta molécula, que es el paso 1. A eso le quitamos los electrones sin compartir, que es el paso número 3, porque estos son los que hay que compartir. Estos son los que realmente tienen. Y estos son los que hay que compartir, que es el paso 1 menos el paso 3, que serían entonces 10 por compartir. Si yo le quito a los que tengo los compartidos, me quedan los sin compartir. Que en este caso, si ustedes se dan cuenta, efectivamente son 14 electrones sin compartir, que efectivamente era lo que estaba diciendo al principio, un compañero por ahí, ¿verdad? 14 electrones. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 6 más 4, 10 más 4, 14 electrones sin compartir, ¿verdad? Ahí es donde comprobamos los 14 electrones sin compartir. Y toda molécula, en el caso de esta molécula,
¿verdad? Esta molécula, ahí la voy a poner así, de esta molécula, vamos a ver que las moléculas eléctricamente neutras no tienen carga. O sea, su carga es eléctricamente estable, 0. Toda molécula que no tiene carga, su carga formal es 0. Ahora, los iones, dependiendo qué carga tengan, o sea, dependiendo qué carga tengan, esa les tiene que salir aquí. Pero esta, como es una molécula eléctricamente neutra, entonces les tiene que salir 0. Para eso vamos a realizar la carga formal para cada uno de los átomos, porque se realiza para cada uno de los átomos. Si ustedes se dan cuenta, vamos a irnos primero con el hidrógeno. Carga formal del hidrógeno. ¿Cómo sacamos la carga formal? Repitiendo. La carga formal es el número de grupo menos el número de enlaces más los electrones sin compartir. La carga formal es carga formal es igual al número de grupo menos número de enlaces más número de electrones sin compartir. Esa es la carga formal. Ófala, ¿qué fea salió? La carga formal de un átomo. Repitiendo, número de grupo, número de enlaces, menos número de electrones sin compartir. Aquí está la fórmula. Número de grupo, número de enlaces, menos número de electrones sin compartir. Vamos a sacar entonces la carga formal para el hidrógeno. ¿Cuál es el número de grupo del hidrógeno? 1. 1. Ajá, 1. Menos, vamos a abrir paréntesis. ¿Cuántos enlaces tiene aquí el hidrógeno? 1. 1. ¿Y cuántos electrones sin compartir tiene el hidrógeno aquí? 0. Ninguno, 0. Ajá. Entonces al final sería la carga formal del hidrógeno 1 menos 1. Todo esto es igual a 0. Ah, ya tenemos la carga formal del hidrógeno. Vámonos con los siguientes. Carga formal del nitrógeno. Sacamos la carga formal del nitrógeno. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es? A ver, número de grupo del nitrógeno. ¿Cuál es? 5. 5. Menos. ¿Cuántos enlaces tiene aquí el nitrógeno? 5. 5 será. No, 4. 4. Se me va. Claro. 4. Ajá. Porque dice número de enlaces. Va. Más. Número de electrones sin compartir. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? El nitrógeno no tiene ninguno, exactamente. Ahí está, 0. Entonces, 5 menos 4 es igual a menos 1. Vale. Entonces, la carga formal de este es menos 1. Ahorita se los voy a poner. Voy a usar otro color para ponérselos. Ajá. Va, pero hay que ir sacando de todos los átomos. Si ustedes se dan cuenta, los otros oxígenos, los otros que son oxígenos, estos dos oxígenos, este que está aquí y este están en las mismas condiciones porque tienen 2 enlaces y 4 electrones sin compartir. En cambio, este oxígeno es diferente. Entonces vamos a sacar la carga formal para estos oxígenos y después la carga formal para este. Dime, Rodrigo. No es más 1. ¿Cómo? Dime. ¿Por qué es menos 1? A 5 positivas le quitas 4 negativas, ¿cuánto te queda? Un 1 positivo, ¿no? Exacto, yo me había confundido aquí. Gracias, Rodrigo. Por lo menos tú estás despierto.
Los demás igual. Gracias por corregirme. Gracias. Perfecto. Sí, es más uno ustedes. Estamos dormidos los demás. Ahí está. Ujú. Más uno. Gracias, Rodrigo. Va, sigamos pues. Entonces vamos a sacar la carga formal para los oxígenos. Carga formal para los oxígenos. Pero vamos a sacar para los oxígenos, estos dos, porque estos dos están en las mismas condiciones. Este no. Entonces lo voy a poner así. Lo voy a poner así. El que tiene los oxígenos, a ver. Los oxígenos que tienen dos enlaces y dos pares de electrones sin compartir. Este. Vamos a sacar la carga formal de este, ¿verdad? Va. Número de grupo del oxígeno. ¿Cuál es el número de grupo del oxígeno? 6. 6. Va. Menos. ¿Cuántos enlaces tienen estos oxígenos? Que estos dos son iguales. Este no es igual que esos dos. ¿Cuántos enlaces tienen estos dos oxígenos? 2. 2. Más. ¿Cuántos electrones sin compartir tienen estos? 4. 4. 2 más 4, 6. 6 menos 6 es igual a 0, ¿verdad? Ahí estamos, ¿sí? Ya sacamos la carga formal para este y para este. Vámonos con el otro. Carga formal del oxígeno, pero del oxígeno que tiene 6 electrones sin compartir y un enlace. Ajá, de ese. Entonces, vamos. Sería número de grupo del oxígeno. 6, que ya lo habíamos visto, ¿sí? ¿Todos bien ahí? Sí, sí. Menos el número de enlaces de este oxígeno. ¿Cuántos son? 1. 1. Más. ¿Cuántos electrones sin compartir tiene este oxígeno? 6. 6. Sí. Entonces nos da 6. Aquí nos da 7, pero 7 negativo, porque aquí tenemos el menos por más da menos. Entonces, 7 negativos más 1 más 6 positivos, ¿cuánto nos da? Hoy sí da -1. Hoy sí da -1. Perfecto, va. Ya sacamos la carga formal de todos. Vamos a ver. Vamos a usar el verde para poner las cargas formales. Este tiene 0 de carga formal. Este y este también tienen 0 de carga formal. 0 y 0. Pero este tiene de carga formal el nitrógeno más 1. Y este oxígeno tiene -1. Y es que al final si ustedes se ponen a pensar, al final este nitrógeno, bueno, ya hicimos la molécula. Yo ya lo vi, que es el que le dio los 2 electrones. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Aquí los tiene. Él no ha dado nada para este enlace. Entonces, definitivamente, quien dio el enlace fue el nitrógeno. El nitrógeno dio los 2 enlaces, los 2 electrones para el enlace y este solo hizo uso de él. Entonces, este enlace es un enlace covalente coordinado dativo, ¿verdad? Entonces, por eso es que este es +1, prácticamente ha dado los 2 electrones, le ha dado el electrón al oxígeno. El oxígeno es un oxígeno, tiene una electronegatividad de 3.5. Entonces, logra atraer electrones hacia él y de esa forma se estabilizan todos estos, ¿verdad? Si nosotros queremos analizar los enlaces que tiene esta molécula, vamos a ver, nos vamos a dar cuenta, vamos a ponerlo como morado, ¿sí? Este de aquí es un enlace, este tiene 3.5 y este tiene una electronegatividad de 2.1. La diferencia entre ellos dos es de 1.4.
Es un enlace polar, ¿verdad? Es un enlace polar. Entre este y este, 3.5, ¿cuánto tiene el nitrógeno en la tabla periódica, por favor? Todos viendo en su tabla periódica cuánto tiene el nitrógeno. Voy a ver aquí, que yo recuerdo que tiene, si no tiene 3, tiene 2.8. Vamos a ver, eso es lo que me surge duda. Tiene 3. Ah, tiene 3. 3, entonces tiene 3. Eso me surgía duda. Ajá, tiene 3, entonces cabal está en el límite, ¿verdad? Ustedes casi que muy poco polar está en el límite, digamos, ¿verdad? Porque 0.5 entre este y este. Ajá, un enlace casi apolar, podríamos decir, un poquito polar porque se pasa a punto 1, ¿verdad? Entre el nitrógeno y el oxígeno también, poquito, ¿verdad? O sea, todos estos tienen muy poco, casi que son apolares, ¿verdad? Este sí es polar, pero estos son casi que apolares porque la diferencia de electronegatividad aquí es de 0.5, ¿verdad? Es de 0.5. Si tiene algo de polar, es muy poco de polar, muy poco podrían jalar los oxígenos hacia él que hacia el nitrógeno. Y entonces es que si analizamos, este es un enlace covalente polar simple. Este es un enlace covalente, ¿sí? Bueno, un poquito polar usan algunos libros les contaba que tienen de rango 0.5 a 1.7 cuando es polar. Está en el rango, ¿verdad? Pero digamos lo que es un poquito polar, poco polar, ¿verdad? Ustedes con lo que estamos usando, ¿verdad? Porque es 0.5 de diferencia de electronegatividad, simple, ¿verdad? Este es simple. En cambio, este es un enlace covalente, ¿sí? Un poquito polar, casi apolar, ¿va? Polar, un poquito, porque ahorita estamos usando el 0.5 ya como polar, pero si hubiéramos tenido de 0 a 0.5, este sería casi que apolar, ¿verdad? Pero es que es un poquito polar, ¿sí? Ya usándolo con 0.4 y es doble. Y este, como les decía, es un enlace covalente coordinado o dativo. Ahí está. Porque el nitrógeno dio los 2 electrones para el enlace. Y así se puede analizar la molécula de ácido nítrico, ¿verdad ustedes? Sí. Y aquí ya desarrollamos la estructura de Lewis del ácido nítrico. Borrando esto, aquí está, aquí lo tenemos. Enlace dativo, ¿verdad? Estos dos enlaces simples y este es un enlace doble, ¿verdad? Ahí tenemos entonces la molécula de ácido nítrico. Es que esto fue lo que dibujé acá y aquí está la molécula de ácido nítrico, ¿verdad? ¿Han comprendido? Entonces, podríamos considerar que cuando los electrones de valencia quieren resultado de entre 0.5, lo consideramos polar, ¿no? Sí, porque estamos usando el rango, estamos usando este rango, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? De 0.5 a 1.7 polar. El cabal estaba en el rango, cabal, ¿verdad? Yo les contaba que algunos libros podemos encontrar de 0 a 0.5. Entonces, ese cabal estaba en el rango. Ese cabal está en el rango, ¿verdad? Ingeniera, yo no entendí por qué el nitrógeno le cedió sus No, electrones. aquí no hay enlaces iónicos, para nada. Aquí sí no hay enlace iónico. Todo es covalente. Solo covalentes hay. Iónico no hay.
El hidrógeno, peor el hidrógeno. Si el hidrógeno lo único que tiene es un electrón, ¿cómo va a dar su único electrón el hidrógeno? Olvídenlo. Si por eso es que tiene una electronegatividad de 2.1. El hidrógeno va dando lo único que tiene y no le queda nada y no es nada. Así. Por eso él es de los que solamente comparte electrones. Él comparte el electrón con el oxígeno. Claro, aparte es que el oxígeno sea más electronegativo y jale más el par de electrones hacia él y forme un polo, es más polar. Sí, aquí este enlace sí es bastante polar, como los del agua, ¿verdad? Ah, así es. A ver, pero ¿qué era lo que me estabas diciendo? Cuéntame. Que, digamos, ¿por qué ese enlace es coordinado o activo? Solo porque ese, no. Ah, este otro, pero es el del nitrógeno con el oxígeno. Ajá. Porque si tú te das cuenta, a ver, pues, ¿puedo ya borrar esto? ¿Todos bien ahí? ¿Ya le tomaron captura a esto? Ya, ¿Ya? ¿Ya le tomaron captura? sí. Perfecto, Sí. perfecto. Voy a borrarlo entonces, ¿sí? Porque voy a hacer lo que me está pidiendo su compañero. ¿Sí? Pues si no, habría una expansión de octeto ahí, ¿verdad? Sí, habría una expansión de octeto, pero no se acostumbra en el nitrógeno. Yo eso lo voy a hacer más adelante. Ujú. Aquí no hablemos de eso todavía. Apenas estamos aprendiendo. Más adelante sí les voy a explicar cuáles son los átomos de eso. Nitrógeno no está entre esos. Para nada. Nitrógeno no. Ajá. Voy borrando esto. O tal vez no lo voy a borrar. Lo que voy a hacer es, vamos a ver si tengo, aquí puedo usar esta, esta pantalla. Entonces, miren pues, el nitrógeno es un elemento de la columna 5A. Llega a tener 5 electrones de valencia. Llega a tener, vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo voy a poner así. Esos son los 5 electrones de valencia del nitrógeno. Perfecto. Va. Luego vamos a usar otros colores. Vamos a usar rojo para el oxígeno. Los oxígenos son de aquellos que este oxígeno, por ejemplo, que vimos ahí, que le pusimos un doble, llega a tener sus 6 electrones de valencia de esta forma. Este llega a tener sus 6 de esta forma. Y este llega a tener sus 6 de esta forma, porque llega a tener 2 aquí y 2 acá. Así. ¿Sí? Y al nitrógeno le vamos a poner color morado. Ajá. Hidrógeno llega a tener 1. Va. Si ustedes se dan cuenta, ahí, así es como es la molécula de ácido nítrico, ¿verdad? En donde estos dos enlaces, este enlace se formó donde el nitrógeno dio 1 y el oxígeno dio 1, pero no solamente dio 1, sino dio un par, y por eso es un enlace covalente doble. Perfecto. Aquí el nitrógeno dio 1 y este dio 1. Formaron un enlace covalente también. Está en el límite. Covalente polar, pero en el límite, ¿verdad ustedes? Bueno. Ajá. Y aquí también este dio 1 y este dio 1. Ajá. Formaron esto. Perfecto. Pero en cambio aquí, ¿quién dio los 2 electrones del enlace? El nitrógeno. Entonces, por eso este enlace es un enlace covalente coordinado dativo, en donde el nitrógeno dio los 2 electrones del enlace y este solamente hizo uso de él. ¿Sí? Entonces, esta es la molécula de ácido nítrico. ¿Sí? ¿Eso era lo que me estabas preguntando? Sí, pero es que, digamos, yo no entiendo por qué el nitrógeno le da 2. Porque es menos electronegativo. Ah, pero ¿por qué no pasa eso con el oxígeno arriba? Porque ahí no hay necesidad de hacer eso.
Sí, ahí si te das cuenta compartiendo, la molécula es así, ¿verdad? También. Ahí compartiendo llegan a tener 8. En esas condiciones están los oxígenos de arriba. En cambio, ese oxígeno está de esa forma. ¿Por qué? Porque a la hora de reacomodarse todos los átomos, se presta para que 2 oxígenos sí compartan y uno de ellos no, sino que solamente haga uso de los 2 electrones que el nitrógeno le está dando. Por eso es que la molécula es así. Pero aquí ya tú puedes ver quién dio cuántos y por qué es que uno de los enlaces es un enlace covalente coordinado dativo, ¿verdad? ¿Todos bien ahí? Tampoco puede quedar un electrón libre, ¿verdad? Solo uno. No, Por eso se no. forman los Se enlaces da en dativos, ¿verdad? pares, exacto. Se da en pares, no, es en pares. Ajá. Y recuérdense que lo que forma un enlace es un par de electrones también, ¿verdad? Entonces casi todo se da en pares. Sí. Así es. ¿Todos bien hasta ahí? ¿Ya empezaron a hacer sus ejercicios de la hoja? ¿Sí? O ya pueden, porque ya hicimos esta. Ajá. Bueno, entonces, o ya saben cómo hacer los 7 pasos. Bueno, vámonos, miren, es que no sé, me quedan 20 minutos para terminar la clase y quieren que les resuelva el examen rapidito porque hoy voy a dar notas. Les voy a explicar, va. Me voy a quedar aquí y el día miércoles empiezo con esta molécula. Esta es la estructura de Lewis del ion amonio, ¿verdad? Pero me voy a quedar acá. Me voy a quedar aquí. ¿Sí? Y les voy a... ¿Cuál es la estructura del ion amonio? sí, la estructura del ion amonio es esta. El ion amonio es NH4+. Esta es la que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Les queda de tarea, entonces, yo no sé si la puse en la hoja de trabajo, pero este es el catión, es uno de los pocos cationes poliatómicos, la mayoría son monoatómicos, mono es de uno, este poli es porque tiene varios átomos, aparte de un nitrógeno tiene 4 hidrógenos, entonces este es un ion poliatómico, de este es el que vamos a hacer ahorita, y vamos a hacer de un catión y de un anión, les voy a enseñar, de una molécula, un catión y un anión, ¿verdad? Para que sepan ustedes cómo hacer para una molécula, para un catión y para un anión. Pero lo voy a dejar aquí, ¿verdad? Este lo voy a hacer el día miércoles junto con otro anión, ¿verdad? Para que ustedes sepan cómo se hace. El miércoles, primero Dios, estamos terminando esta unidad número 3 y estoy empezando la unidad 4, que es la de nomenclatura química, que es la más larga. Creo que para eso voy a utilizar un documento para que nos vayamos más rápido en esta unidad número 4 ustedes, porque vamos bastante lentos, voy bastante atrasada en las clases y si ustedes se dan cuenta, de repente me regalan ahí otro periodo de clase más adelante, de repente hacemos un repaso o un periodo de clase más adelante, porque les cuento que estoy asustada que el 19, vamos a ver, hoy estamos a 12, el otro lunes empiezan los segundos parciales, ustedes, el otro lunes. Dios mío santo, digo. Entonces, estoy un poquito asustada con eso, que el tiempo ahora es tan cortito, ¿verdad? Y no digamos también para el final va a ser cortito.
Bueno, pero eso les cuento. Va. Voy a cambiar y voy entonces a mostrarles aquí. Bueno. Este es el examen parcial, ¿verdad? Ustedes, este es el examen parcial. Les cuento que anoche que estaba escaneándolo para podérselos mostrar, la computadora me estaba haciendo, la impresora me estaba haciendo berrinche y solo logré sacar fotos. Vamos a ver si se las muestro. Después les voy a mostrar mejor fotos porque solo pude sacar fotos aquí. ¿Observan esta? ¿Dónde tengo mi WhatsApp? No, Miss. No, Miss. Ah, no, ese no lo observan a ustedes. Bueno. Ese no lo observan. Vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo poner aquí para. Disculpen, ahorita voy con esto. Voy a desconectar un poco este. Voy a desconectar este para que este no me interfiera mucho. Dios, casi no se ve, pero bueno. Voy a empezar con este que tengo ahorita. ¿Sí están viendo? Recording stopped. Oye, pero ¿sí están viendo el examen? No. No, ahorita ya se está transmitiendo, ya. Ahorita sí, bueno. Ahora, es que los otros las otras hojas solo me escaneó 3 y las otras son fotos. Entonces, quería ver cómo se miraban, se miran bien feas. Pero bueno, este es el examen, ¿verdad? Recuérdense que esto cambió desde el día viernes, ¿verdad? Ustedes cambió porque resulta que ya no vale 90 puntos, sino que vale 70, ¿verdad? Estaba viendo las notas y algunos, gracias a Dios, sí sacaron los 20 puntos el día viernes. Eso es algo bueno, ¿verdad? Pero algunos otros solo sacaron 10, otros sacaron... Hay de todo, ¿verdad? Cada quien sabe cuánto sacó, ¿verdad? Ajá. Porque ya de una vez le tiraba cuál era su nota. Pero era para poderse recuperar un poquito de este otro examen. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio es un ingrediente activo en los productos antiácidos que se utiliza para aliviar la acidez estomacal y para tratar la indigestión ácida. Es común tratarlo o encontrarlo en los botiquines de los hogares. Si se tuviera que estudiar esta sustancia, ¿a cuál rama, o sea, si se tuviera que estudiar esta sustancia, ¿en cuál de las ramas de la química investigarías? Dice. Entonces la respuesta obviamente era química inorgánica, ¿verdad? Porque es un compuesto inorgánico, no es un compuesto orgánico porque a pesar de que tiene carbono en su estructura, no forma cadenas carbonadas. Entonces la respuesta era química inorgánica, ¿verdad? La siguiente, la número 2, dice, ¿cuál de las siguientes ramas se estudia la urea? Inclusive está en la diapositiva, que es un compuesto orgánico, ¿verdad? Inclusive es una amida. Más adelante, cuando veamos compuestos orgánicos, solo que lo que pasa que es una amida bastante simple, es de las más simples, ¿verdad? Pero es un compuesto orgánico. Entonces, ¿cuál de las ramas se estudiaría? Por supuesto que es un fertilizante, se estudiaría en la química orgánica, ¿verdad? Porque es un compuesto orgánico. El examen, déjenme decirles que esta parte estaba bien sencilla. No he terminado de revisar, tengo hasta la tarde para entregar notas, yo las voy a poner en la plataforma para que ustedes la vean y ahorita les voy a decir que el día viernes, les digo de una vez que el día viernes voy a dar la revisión. Voy a entregar notas el día de hoy, pero si hay alguien baja
o sube, porque en las revisiones pues pueden bajar o subir o pueden quedarse igual, ¿verdad? Los que quieran revisión, lo voy a dar el día viernes, y si bajaran, les bajo en el segundo parcial, y si subieran, también les subo en el segundo parcial. O sea, lo hago de esta forma para poder entregar notas el día de hoy. Y de todos modos, yo les sumo los puntos o les bajo los puntos en el segundo parcial, ¿verdad? Pero la revisión la vamos a hacer el día viernes en la tardecita, podría ser. Va, entonces, la número 3 decía, ¿cuál será el peso de una persona de 380 libras en la luna? Decía, ¿verdad? La número 3. Y 380 libras, ya pasando a los kilogramos, sale 1.72 kilogramos. Alguien me decía por ahí el día viernes, y el día viernes me decía que en la guía tenían una gravedad diferente a 9.81. Sí, es 9.32 metros cuadrados, metros sobre segundo cuadrado. Ah, la guía está mala. Y la gravedad en la luna es 1.6. Exacto, 9.81 divídelo dentro de 6 te da 1.6, ahí está. Sí, exactamente. Exactamente, cabal. Ajá. Ujú. O sea, la que está en la guía está mala. Y entonces me fui porque me quedó duda, y me fui a buscarla, y efectivamente la gravedad de la Tierra es 9.81, ya es 9.807, ¿verdad? Pero ya aproximado es 9.81. Entonces, como la gravedad de la Luna es 6 veces menor que la de la Tierra, les da 1.6, a mí me dio 1.6635, ¿verdad? Entonces, el peso, ay, yo no sé por qué volví a poner aquí 72, pero el peso en kilogramos por la fuerza de gravedad de la Luna les daba 2.82 o muy cercano a 2.82, ¿verdad? Entonces, por eso la respuesta aquí era 282.4 newtons, ¿verdad? Ajá. Esta estaba estaban bien sencillitas ustedes, tan sencillas que estaban. La número 4 decía, ¿cuál es la masa de una persona de 200 libras en la Tierra y en la Luna? Esto era para ver si sabían que la masa no cambia, aunque estemos en la Luna, aunque estemos en la Tierra, aunque estemos, no cambia. La masa siempre va a permanecer constante. Entonces, cuando pasábamos las 200 libras a kilogramos, nos daban 90.91 kilogramos. O sea que 200 libras es lo mismo que 90 kilogramos. Por eso, si ustedes buscaban, la número 1 no era. La número 2 tampoco, ¿verdad? La respuesta correcta era la número 3, porque eran 200 libras y 90.91 kilogramos, que es lo mismo, porque la masa no cambia ni en la Luna ni en la Tierra. Lo que cambia es la gravedad, la fuerza de gravedad, ¿verdad? Entonces, por eso ni la D era, ni ninguna es correcta, no. La respuesta correcta era la C, ¿verdad? Teniendo dudas, me van diciendo. En la número 5 dice el aire que nos rodea, el aire que nos rodea, el atmosférico, está compuesto principalmente por nitrógeno en estado natural. Le agregué esto porque ustedes todos saben que hay 7 moléculas que se dan en estado natural como moléculas diatómicas, y entre ellas el nitrógeno. Disculpe. Y entre ellas el nitrógeno, ¿verdad? Entonces aquí es nitrógeno 2. El nitrógeno 2, ¿qué clasificación le dan a esta sustancia? ¿Será un elemento? No, porque un elemento solo sería nitrógeno, un solo nitrógeno, un solo átomo de nitrógeno, no es. ¿Será una sustancia pura simple? Sí, es simple porque solo está compuesta de nitrógeno, no está compuesta de otro elemento. Entonces, por eso la respuesta correcta era la B, sustancia pura simple. No es sustancia pura compuesta porque no tiene elemento, no es una mezcla homogénea y no es un compuesto, ¿verdad? Ahí está. La número 8 dice, un desinfectante muy utilizado en la pandemia del COVID-19 es el alcohol etílico al 70%, ¿verdad?
¿Cuál de las siguientes puede ser una afirmación correcta para esta solución? Significa que tenemos 70 por cada 100 tenemos 70 mililitros de puro alcohol y 30 de agua. Eso significa que prácticamente el alcohol es el solvente y el agua es el soluto cuando manejamos esos conceptos de que el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y el soluto es el que se encuentra en menor cantidad. Entonces, lo correcto para esta afirmación, ¿verdad? O sea, para esto, lo correcto era el alcohol es el solvente, ¿verdad? Porque se encuentra en mayor cantidad. El agua aquí no era el solvente, ¿verdad? No es una, o sea, no es una mezcla heterogénea, sí es una solución, es una mezcla homogénea, pero no estaba ahí, ¿verdad? Por eso es que no era eso. Y aquí mismo lo decía, que era una solución. Ninguna opción es correcta, no era esa y no es un compuesto, ¿verdad? Es una mezcla homogénea, es una solución, ¿verdad? Que está en donde el alcohol es el solvente. Esa era la respuesta correcta. La número 7, cuando decimos es una relación entre masa y volumen de una sustancia, ¿a qué clase de propiedad nos estamos refiriendo? Claro, a la densidad, pero la densidad, ¿qué clase de propiedad es? Es una propiedad intensiva de la materia, intensiva, no es extensiva porque no depende de la cantidad de materia. Si yo tengo un vaso de agua, igual el vaso de agua va a tener 1 gramo por mililitro de densidad. Que yo tenga una piscina, que yo tenga un lago, digamos. O sea, igual vamos a tener la densidad del agua a 4 grados centígrados, que va siendo de 1 gramo por mililitro. Entonces, la densidad es una propiedad intensiva de la materia. Esa era la respuesta correcta, la intensiva. Número 8, por favor, si van teniendo dudas, me van diciendo. La número 8 dice, ¿cuál de las siguientes opciones no es una propiedad química? Fermentación sí lo es, efervescencia sí lo es, combustión sí lo es. Por eso la verdadera era maleabilidad, que es la capacidad de los metales de hacerse láminas, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta era, aquí dice A y B, pero esta es B, ¿verdad? La respuesta correcta es la B. Luego en la número 9 decía, ¿cuál es más caliente? 180 grados Fahrenheit o 180 grados Kelvin. Pero lo que había que hacer era pasarlos, ¿verdad? A la misma, ya sea a la misma. Yo lo que hice fue pasarlo los dos a grados centígrados para ver cuál era más caliente. Y a la hora de pasar los 180 Kelvin a grados centígrados, la fórmula es Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15. Entonces, esto está sumando, pasa restando, y entonces me queda que 180 Kelvin es igual a menos 93 grados centígrados, ¿verdad? Usé las fórmulas también para 180 Fahrenheit y esto me dio 82 grados Fahrenheit, por lo tanto, entre menos 93 y 82, lo más caliente es los grados Fahrenheit, ¿verdad? Por esa razón es que aquí más caliente, grados Fahrenheit. Era la respuesta. En la número 10 dice, en un recipiente de laboratorio se hicieron 3 mediciones en gotas de 1 mililitro de alcohol y aquí ya de una vez les decía que 1 mililitro de alcohol en promedio son 20 gotas, o sea que ya les daba el valor real aquí, ¿verdad? 20 gotas. Entonces decía, si las mediciones fueron 30.5 gotas, 30.7 gotas y 29.9 gotas, ¿cómo son consideradas estas mediciones? Y por supuesto que tiene una bajísima exactitud porque el verdadero valor son 20 gotas, pero una alta precisión porque si se dan cuenta, muy parecidas las mediciones, ¿verdad? 30, 30 y 30, 30 y una que es de 29.9, ¿verdad? Pero una alta precisión y una baja exactitud. Esa era la respuesta en la número 10. En la número 11 decía, ¿cuántos picolitros hay en 200 gigalitros? Es sencillo, con solo saber que era pico, con solo saber que era giga, ¿verdad? Pico, que significa 1 por 10 a la menos 12, giga, 1 por 10 a la 9,
¿verdad? Entonces, 200 gigalitros, 1 gigalitro, 1 por 10 a la 9 de litro, 1 por 10 a la menos 12 de litro, 1 picalitro, y ahí se da la respuesta, ¿verdad? Les daba 2 por 10 a la 23 picolitros, ¿verdad? Que la respuesta correcta es la de 2 por 10 a la 23 picolitros. Ah, bueno, hasta aquí llegan las hojas que sí pude escanear, ¿verdad? Ustedes, ahorita voy con las que no pude escanear, que van a disculpar ustedes que las voy a tener que presentar así de esta forma. Vamos a ver, así de esta forma. Se quiere ir para arriba esto. Bueno, vámonos con esta primera. La número 12. Van a disculpar ustedes que dentro de un ratito voy a ver si a la impresora ya no hace berrinche con esto. Pero bueno, la número 12 decía la plata sterling. Era de lo más fácil, ustedes, por Dios. Yo no sé, pero esta la hacían en un par de segundos, unos 20 segundos y mucho. La plata sterling es una aleación que consiste en el 92.5 de plata y 7.5 de cobre. ¿Cuántos kilogramos de plata sterling pueden elaborarse con 3 kilogramos de plata pura? Sencillo. El único análisis que había que hacer aquí es que la plata pura era el 92.5%, entonces al 100% ¿cuánto puedo hacer? Era todo lo que había que hacer. Si el 3% es el 92.5, al 100% yo podía hacer, al 100% con esa plata podía hacer entonces 3.24 de plata sterling. Dime, Juan. Ingeniera, disculpe, está presentando otra pantalla Ah, sí, ¿no la ven? y yo no la veo. No, entonces de plano que los demás tampoco, ¿verdad? Uy, uy. Disculpen. ¿Y ahí sí la ven? Sí, ahora sí se ve. Sí. Ah, bueno, voy a agarrar mi WhatsApp para hacerlo. Ahí está. Ay, pero es que esto, disculpen. No sé por qué esto. Ahorita lo vuelvo a poner. Bueno, esto me está haciendo un berrinche que no entiendo. No me quiere proyectar, fíjense ustedes. Ven el juego que me tiene. Bueno, miren pues. Lo de la plata sterling era 3.24. ¿Lo ven o no lo ven? Yo veo el WhatsApp, pero la imagen no muy. Sí, ustedes tan feita que está. Vamos a ver. La imagen. Solo un clic le da, entonces se expande normal. ¿Verdad que sí? Y Sí. vieran que le doy. Vamos a ver. Si le da 2, se vuelve a encoger otra vez. Ah, es por eso, Sí. ¿verdad? A quitar esta. ¿Dónde está mi WhatsApp? Va, le doy un clic. Le doy un clic y ya no la toco, pero miren pues. Va. ¿Lo ven? Está muy chiquito. Muy chiquito. Sí, Sí, ¿verdad? Está muy chiquito. Bueno, ¿saben qué? Bueno, acabó el tiempo. Lo que voy a hacer el día, si quieren, para anotarlo, vamos a ver.
les voy a decir las respuestas de esto. Lo de la plata era la 3.24. ¿Sí? Luego, lo del diamante, decía la densidad del diamante es de 3.5. Estoy viendo si lo pueden ver aquí en esta presentación. ¿Están viéndolo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Vaya. Aquí está. Bueno, lo de la densidad, la número 13 era la densidad del diamante, que decía que era de 3.5. Y decía cuál es el volumen de un quilate de diamante, sabiendo que un diamante de quilate es equivalente a 0.2 gramos. Entonces aquí lo que había que hacer era despejar, porque a mí lo que me pedían era la densidad, perdón, me pedían el volumen del quilate. Entonces, vamos a ver si aquí logro expandirlo un poquito. Entonces, como nosotros sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Entonces, lo que se debía haber hecho ahí era despejar para sacar el volumen, porque nosotros teníamos la masa y teníamos la densidad. Lo que necesitábamos sacar era el volumen. Como densidad es igual a masa sobre volumen, volumen está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, densidad por volumen es igual a masa, ¿verdad? Entonces, volumen es igual a masa partido densidad, porque si densidad por volumen es igual a masa y despejamos volumen, entonces la densidad está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me queda que volumen partido densidad es igual a volumen, es igual a masa partido densidad. ¿Todos bien ahí? ¿Sí? Sí, ingeniera. Vale. Entonces solo ponían la masa, que era 0.2 gramos, que se los decía el problema, la densidad es 3.51, y ahí era donde les daba el 0.05698. ¿Verdad? ¿Esto qué es? Ay, disculpen, yo no sé. ¿Qué le está pasando a esto? Entonces, ahí era donde les daba el 0.056. Les daba ese 0.05698 que era la respuesta. En la número 14 dice, ¿cuántos átomos de calcio hay en 87 gramos de cal viva, verdad? De cal viva, óxido cálcico, y ahí estaba la fórmula. Entonces, ustedes sacaban el peso del óxido cálcico, 40.078 para el calcio, 16 para el oxígeno, en total 56.078 gramos por mol para el óxido de calcio. Teníamos 87 gramos de óxido cálcico. De cada 56.078 gramos de óxido cálcico, 40.078 gramos es calcio. Ese 40.078 gramos de calcio es un mol de calcio, y un mol de calcio, recordemos que es 0.022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Entonces se va anulando todo, nos quedan átomos de calcio, y al final les daba 9.34 por 10 a la 23 átomos de calcio, que era la respuesta ahí, ¿verdad? En la número 14. ¿Todos bien ahí? ¿Pregunto? Sí, ingeniero. Va. Como ya son las 8:07 y yo les estoy robando su tiempo de receso, el día miércoles voy a seguir con porque no me gusta cómo lo estoy presentando y es importante que haya una retroalimentación en esto. Entonces el día miércoles yo sigo con la revisión. El viernes va a ser para aquellos que quieran, sigo con presentar los resultados del examen, la resolución del examen. El día viernes los que quieran revisión se van a conectar, yo les voy a mandar un link para conectarnos el viernes en la tarde para hacer eso, ¿verdad? Y las notas las voy a entregar hoy. Solo les cuento que hay una que
que sí tengo que corregir, por eso estoy revisando todos los exámenes, porque la fórmula empírica y la fórmula molecular daban ninguna es correcta, porque no estaba ahí en las respuestas. Ajá. Entonces, pero eso se los voy a explicar el día miércoles y los que quieran revisión les voy a dar el día viernes. Y estoy revisando cada uno de los exámenes, tengo hasta la medianoche del día de hoy para entregar notas, ¿verdad? Entonces yo les mando sus notas, se las voy a poner en la plataforma para que cada uno sepa cuánto sacó y si quiere revisión, pues puede pedirla para el día viernes. Vamos a seguir el día miércoles y el día viernes con todo esto, ¿no? Porque no me gusta estar presentando de esta forma. Bueno, ¿alguna otra duda de lo que hicimos el día de hoy? Ingeniero, usted nos avisará hoy a qué hora sube las notas. Les aviso en el chat cuando yo suba las notas para que ustedes las vean. Ujú. Sí, les voy a avisar en el chat. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles y yo les aviso a qué hora subo las notas para que ustedes las vean. Y los que quieran entonces revisión, la van a tener el día viernes, ¿verdad? Y el día miércoles termino con esto porque es tan feo que está presentando esta forma. Bueno, muchas gracias. Se cuidan, que tengan buen día. Nos vemos. Feliz Gracias, inicio de ingeniera. Feliz semana, día. ingeniera. Buen día. Buen día. Nos vemos, ingeniera. Se cuidan.